este video les vamos a hablar sobre la septoplastia. ¿Qué es la septoplastia? Es un procedimiento quirúrgico que sirve para enderezar el hueso y el cartílago que divide a las dos fosas nasales, conocido como tabique. En segundo lugar, vamos a realizar lo que es el registro del paciente, realizar una historia clínica adecuadamente y dar las indicaciones que sean necesarias para que el paciente pueda entrar a la cirugía. Luego, realizamos las normas de asepsia y antisepsia. ¿En qué consiste esto? En retirarnos cualquier objeto que implique una contaminación quirúrgica. Después, procedemos a colocarnos la ropa mayo, los zapatones, el gorro quirúrgico y la mascarilla. Y finalmente, realizamos el lavado de manos. En cuanto a los instrumentos que vamos a utilizar para la cirugía son los siguientes: el aplastador de cartílago de Kotler, el rinoscopio de Kotler, la cánula de Fraser, un portaagujas, una tijera de mayo curva y una tijera de mayo recta, el mallet de Kotler, una tijera nasal de Kotler, las tijeras de Bellusi, las tijeras de Joseph, la pinza de Wilder para etmoides, la pinza de disección de Axon con dientes, el elevador de Kotler, el bisturí nasal de Kotler, la pinza de Kotler, el separador de gancho doble de Kotler, el mango de bisturí número 3 y la hoja de bisturí número 15. En cuanto a la septoplastia convencional, es un procedimiento simple que se lleva a cabo a través de los orificios nasales. Mediante la visualización directa se aborda la cavidad nasal con la ayuda de una luz frontal y de los instrumentos mencionados anteriormente. Se inicia con una mini incisión en la parte interna de la nariz. Tras desgarrar la membrana mucosa que recubre el tabique, se produce a corregir la desviación y a retirar de las vías respiratorias la porción de hueso o cartílago que esté causando la obstrucción. También se colocará nuevamente la membrana mucosa fijándola con una sutura reabsorbible. La cirugía finaliza colocando una férula o un pequeño taponamiento para reforzar estas estructuras. No quedan cicatrices visibles. Esta cirugía dura aproximadamente entre 60 a 90 minutos y se la realiza bajo anestesia general. Las indicaciones para la septoplastia convencional son la fractura y dislocación extensa de los huesos nasales y septo, la desviación de la pirámide nasal que exceda la mitad del ancho del puente nasal, la fractura y la dislocación del septum caudal, la fractura septal abierta y la deformidad persistente tras una reducción cerrada. En cuanto a la septoplastia endoscópica, el objetivo inicial es reparar deformidades septales puntuales que se encuentren dificultando el abordaje del beato medio y los senos paranasales, lo cual va a permitir mejorar la exposición y el acceso al campo operatorio. Las principales indicaciones de esta técnica son la resección de espolón o corrección de la desviación septal limitada, que compromete el acceso endoscópico al cornete medio, las desviaciones septales pósteros superiores que se encuentren obstruyendo el ostium del seno esfenoidal, la septoplastia primaria como un tratamiento de la obstrucción nasal. También es una técnica complementaria en rinoplastia que se encuentra minimizando el área resecada para mejorar el resultado tanto estético y funcional. La corrección de espolón septal como responsable de una cefalea rinogénica, la resección de desvíos septales posteriores que se encuentren dificultando el tratamiento quirúrgico de una epistaxis. La mayoría de estas descripciones de la técnica en la literatura son similares entre sí y a continuación se detallará la técnica descrita por Killian. A continuación, la técnica de Killian o resección submucosa del septo. Esta técnica fue descrita en 1904. Killian es el impulsor de las cirugías septales.
está basada específicamente en la extirpación de gran parte del septo, dejando solamente un segmento dorsal y otro caudal del septo cartilaginoso de al menos 1 centímetro de anchura. Para de esta manera evitar deformidades del dorso de la nariz, al dejar un borde caudal septal no se van a corregir las desviaciones anteriores del septo ni de la punta de la nariz. También esta técnica permite extirpar espolones óseos maxilares. Consiste en realizar una incisión por detrás del borde caudal del cartílago cuadrangular, en el plano condral. Se disecaban ambos, mucopericondrios y mucoperiósteos, para posteriormente resecar las deformidades septales. Resulta imprescindible conservar una tira del cartílago en el borde anterosuperior y anteroinferior del septo con la finalidad de prevenir las deformidades del dorso nasal, tales como es la caída de la punta nasal, el ensillamiento de la bóveda cartilaginosa, así como evitar retracciones columelares. Se trata de una técnica que actualmente no va a permitir tratar adecuadamente segmentos de gran valor funcional como es la válvula y el borde libre septal. Por otro lado, las resecciones amplias no van a estar exentas de producir depresiones del dorso cartilaginoso. La corrección de la unión condrogomeriana resulta más compleja y favorece desgarros de uno o ambos mucopericondrios. Por ello, la presencia de perforaciones septales posoperatorias se sitúa en alrededor del 5%. En resumen, la técnica de Killian o resección submucosa de Killian es un procedimiento con severas limitaciones funcionales. A continuación vamos a hablar sobre la técnica de Kotler. Como primera instancia debemos mencionar que se utiliza en la desviación septal. Sabemos que la desviación septal es el conjunto de malformaciones o deformaciones del septum nasal, el cual conlleva un estrechamiento anómalo de una o ambas fosas nasales. El objetivo de la cirugía va a ser corregir el desvío del tabique nasal. Este va a actuar exclusivamente sobre el septum nasal, sobre el material cartilaginoso u óseo desviado. La cavidad nasal está dividida en 5 áreas de Kotler, con el objetivo de priorizar la localización y la descripción del desvío. Tenemos una área 1, que es la área vestibular, la área 2, que es el área vulvar, la área 3, que es el área apical, una área 4, conocida como área turbinal, y la área más posterior es el área coanal. La técnica de Kotler se plantea básicamente como un procedimiento reconstructivo. La recesión submucosa se halla limitada por un marco de ventana en el cual los márgenes no se pueden vulnerar. En la técnica de Kotler se puede trabajar dentro de esta ventana y los márgenes pueden ser vulnerados. Kotler menciona igualmente en el concepto global de cirugía nasal septal frente a una cirugía septopiramidal. Frecuentemente una deformidad septal se acompaña de una conformación externa de la pirámide nasal igualmente anómala. Tenemos diferentes ventajas en cuanto a la técnica de Kotler, el cual permite el acceso a todo el espacio septal sin sacrificar ningún elemento estructural. También permite usar diferentes técnicas de construcción, reconstrucción septal. La extracción de porciones desviadas se reconstruyen con injertos autólogos y por último minimiza la cicatriz y va a permitir tener una pared medial estable. A continuación vamos a hablar sobre la instrumentación quirúrgica en septoplastía. Bien, en la mesa de Mayo debe constar de varios instrumentales quirúrgicos en los cuales vamos a ir detallando cada uno de ellos. Primero tenemos el espéculo de Viena. Este nos permite observar la parte más externa de la fosa nasal y también nos permite infiltrar al momento de comenzar la cirugía. Tenemos la cánula de Fraser. Esta nos permite principalmente la absorción de los fluidos. Esta se caracteriza porque no va a lesionar ninguna área. Tenemos también la pinza bayoneta. Esta cumple dos funciones: la extracción de tejido ya disecado y también nos permite colocar el tapón homeostático. La pinza de Atzenbrauen, esta se caracteriza principalmente para separar y sujetar tejido superficial y tejido delicado. Tenemos el mango de bisturí. El mango utilizado es el 3 y las hojas es la 11 y la 15.
Las tijeras de iris, esta nos va a permitir la sección o resección del tejido delicado, y el cuchillo de Kotler nos va a permitir la elevación del mucopericondrio. Luego tenemos el gancho de Kotler, que este nos permite elevar la punta de la nariz. Tenemos los espéculos de Kotler y de Killian. A comparación del mencionado anterior, esto nos permite observar áreas más profundas de la fosa nasal, como los de Kotler, la parte media, y los de Killian, la parte más profunda. Tenemos el disector de McKenzie. Este nos permite la disección del piso de la fosa nasal. También tenemos los elevadores de Joseph. Este nos permite la fractura a nivel de la lámina perpendicular del esmoide. El cincel, este nos permite, junto con el martillo, realizar osteotomías. Y las tijeras de Kazanji, esta nos permite la fractura ósea, o también nos permite cortar el cartílago. La gubia de Jacobson Middletown, esta nos permite resecar los espolones septales. Y las complicaciones de la septoplastía, al igual que otras cirugías, existen varias complicaciones. En las principales tenemos hemorragias, infecciones y reacciones adversas a los anestésicos. El hematoma septal es una de las complicaciones principales de este proceso y consiste en el acúmulo de sangre a nivel septal. Este puede complicarse aún más con la perforación del septum, o también la sinegia septalis, que consiste en la unión tanto de la pared medial como la pared lateral. Y por último tenemos la caída de la punta nasal, y también tenemos el dolor frontal por el taponamiento, y por ende vamos a tener la disminución olfatoria, o denominada anosmia.